televidentes y la audiencia en general de tu programa. Bueno, en realidad no lo estoy viendo muy activo en las redes sociales. Parece que está usted viviendo en la zona de confort, profesor Lucho del Águila. No, no es eso. Nos estamos dedicando más a las actividades académicas en estos tiempos y no estamos presentes pues, en las redes sociales. Bueno, ayer he puesto un tweet. Bueno, el Twitter no es tan popular como el Facebook, ¿no? El Facebook es más, se difunden más las ideas a través de esta red social. Sin embargo, es importante señalarle, Hugo Alberto, que las condiciones que estamos viviendo en el país ya se veían venir desde hace bastante tiempo. El descontento social es generalizado, va creciendo esto cada día más, y esto es normal que ocurra en un país como el nuestro, un país con profundas desigualdades y fracturas sociales, que hacen que el descontento social crezca, se incremente y se vayan generando condiciones para que haya el brote de este tipo de manifestaciones, ¿no? Como lo que está ocurriendo en el norte del país, y con ya el saldo trágico de un joven de 19 años fallecido. Sin embargo, no se ha visto todavía que se está difundiendo, como se ha difundido, por ejemplo, la marcha de los jóvenes de la llamada generación del Bicentenario, ¿no? Que ha tenido el respaldo de lo masivo de los medios de comunicación. Podríamos hablar ahí hasta de una manipulación de los medios de comunicación y de orientar las protestas hacia un determinado objetivo mayor, controlado por quienes, pues, ostentan el control del país. Así de sencillo. Esto va a continuar, definitivamente, ¿no? Exigirle a Sagasti la solución de los problemas o exigirle grandes transformaciones es imposible, porque este es un gobierno de transición, este es un gobierno que no ha sido elegido por el pueblo, este es un gobierno que tiene poquísimo tiempo para llevarnos a una transición democrática, hacia un cambio de gobierno, y es imposible pedirle mucho más, ¿no? Entonces las protestas van a continuar. Y esto no es un tema de solamente del Perú. Veamos el caso chileno, ¿no? Veamos el caso chileno que ha terminado finalmente en el cambio de la Constitución y todo esto. Una lectura breve, superficial de los problemas que están ocurriendo en el país. Este es el descontento generalizado, fruto de las profundas fracturas sociales y las desigualdades que existen en nuestro país, igualdad. Bueno, me parece que los de la izquierda peruana, seguramente incluyendo a usted, que usted tiene un pensamiento casi similar, parece que se sienten cómodos en estas circunstancias, porque vea, las protestas, cuando se incluyen a los jóvenes, en el ahora llamado la generación del Bicentenario, no sé quién lo ha sacado finalmente, inclusive algunas empresas de telefonía han puesto también ya como una especie de merchandising allí. Vea, eso no fue en realidad. Lo que se buscaba era poner a Sagasti en la presidencia de la República para que el país esté con piloto automático y no haga absolutamente nada. Ayer recién su gabinete recibió el voto de confianza. Sin embargo, vea usted, el gabinete de Merino, que tenía a un antiguo funcionario del Estado, ha sido congresista de la República, Arauz, decían que es un viejo, un avejentado que no hace lo que tiene que hacer. Hoy, el gabinete de Sagasti tenía al ministro del Interior que se bajó a 18 generales de la Policía Nacional, a su hermano vinculado a Sendero Luminoso, y sin embargo, en los titulares de los medios de comunicación no dicen absolutamente nada de eso, profesor del Águila. ¿No le sorprende esa manipulación grosera que está ocurriendo hoy ante esta situación que vive el país? Usted ha señalado una cuestión importante, poner al país en piloto automático, y en eso es lo que estamos, Hugo, en eso es lo que estamos. O sea, como te señalaba anteriormente, no se le puede exigir más a un gobierno que tiene pues poquísimo tiempo para hacer grandes cambios, grandes transformaciones, ¿no? Pero sin embargo a Merino en una semana le exigían demasiado, que renuncie porque no sirve para nada,
Igual veo Sagasti que no sirve para nada, está en piloto automático, profesor del Pero el caso Merino era diferente, ¿no? El Merino venía, asumía el poder fruto de una acción bastante cuestionada y de un Congreso también muy cuestionado. Entonces, un poco para resarcir toda esa situación es lo que ocurre con Sagasti. Pero recuerda lo que ocurrió antes de la elección de Sagasti, ¿no? Cuando se presentó la lista única encabezada por Rocío Silva Santisteban, se escandalizaron porque decían la izquierda, los comunistas van a tomar el poder, nada más alejado de la verdad. O sea, pensar que la izquierda peruana iba a tomar el poder del país y con Rocío Silva Santisteban a la cabeza, eso es pues de un enanismo mental. Eso es imposible que ocurra. Además, hay que ser sinceros en toda esta situación, quienes están detrás de esto son los que están controlando el país, ¿no? Entonces a ellos no les ha parecido bien, el Partido Morado reculó, sacó a Sagasti de la vicepresidencia en ese momento y al siguiente día presentaron su lista, ¿no? O sea, todo es un juego de poder acá para tomar el control del país, pero no podemos comparar la situación en que asumió Merino y la situación en que asumió Sagasti. Sagasti aparece ya como como la mejor alternativa. Merino aparecía como un oportunista y ambicioso de poder. O sea, son dos cosas bastante diferentes. Eso es según una lectura muy particular suya, porque vea usted, Merino asumió la presidencia de la República por voto de 105 congresistas de la República, no porque lo quiso. Así es, no, sin duda, pero no te olvides que estos 105 congresistas ya habían hecho tratos sobre repartijas de cuotas de poder, ¿no? Y eso no es ningún secreto, ¿no? Y hoy con Sagasti, que como usted ha posteado cuando asumió ya a la presidencia de la República, dijo que es un intelectual, un investigador. ¿A dónde nos está llevando este investigador? ¿Ha sido mejor que Merino? ¿Qué cree usted, por favor? Esa es una muestra, mi estimado Hugo, de lo que te he señalado en anteriores oportunidades. La preparación, los pergaminos, toda la preparación académica que puedas tener, no es garantía para ser un buen gobernante. Ojo, y esto aquí una vez más tenemos la razón, ¿no? Lo hemos señalado en anteriores oportunidades. He puesto el ejemplo de México con Vicente Fox, por ejemplo, ¿no? Cuyo equipo de gobierno era un equipo de lujo y sin embargo más de la mitad de ellos terminaron en la cárcel. Entonces, esta preparación académica, estos pergaminos, estas distinciones que hacemos de las personas no necesariamente son garantía para un buen gobierno, para que sea un buen gobernante. Ahí tenemos el caso Sagasti, como señalas tú muy bien y comparto tu apreciación, el país está en piloto automático hasta ahora, no va a haber estos grandes cambios. Ahora, el problema es que se metió con la Policía Nacional. Claro, pues todo el mundo empezaba a cuestionar esta actitud porque no estaba alineado a las normas. Viene el caso del ministro Vargas, Rubén Vargas, quien tuvo que renunciar por tener supuestamente a un hermano vinculado a Sendero Luminoso. Cosa que no, mire usted, mi estimado Hugo, estas son pues los problemas que existen en el país, la falta de visión y el miedo, el terror que se le tiene a ciertos sectores de la izquierda peruana. Yo considero que, bueno, Rubén Vargas pudo haber omitido información sobre un hermano de padre, con quien probablemente no tenga mucho contacto, y que en los 90, en el 92, cuando el Zorro, alias el Zorro, fue capturado, el ministro pues era un joven estudiante, me imagino, ¿no? Porque él tiene 50 años. Al 92 tendría pues unos 22 años, o sea, estaba en la universidad. Y juzgarle por este tipo de situaciones de un hermano que ha purgado condena, 23 años, vinculado a Sendero Luminoso, y si por eso tenía que renunciar, bueno, ya son cuestiones que el país lo está manejando de esa manera. Sin embargo, habría que considerar que una persona que purga condena, cumple con el país,
estaría habilitado para reinsertarse a su normal vida ciudadana. Entonces eso también hay que considerar, ¿no? Pero en el país manejamos... Es bastante cuestionable en realidad lo que está ocurriendo en el Perú. Vea, Verónica Mendoza postea los problemas que están ocurriendo en el norte, en el sur, pero no da ninguna alternativa, solo postea, asusa el estado de ánimo de la gente, pero no plantea ninguna alternativa. Eso parece que no es responsable hacer política de esa manera, profesor del Águila. Concuerdo completamente con lo que dices, y es importante asumir la responsabilidad al momento de participar de protestas sociales, por ejemplo, ¿no? No podemos ser irresponsables, y eso es completamente entendible que se cuestione, es cuestionable en todo caso, esta actitud de tirar la piedra y esconder la mano, ¿no? Casi siempre ha ocurrido esto con la mayoría de los políticos. Sin embargo, es importante señalar que estas protestas no necesitan pues ser asusadas como está señalando, ¿no? Estas protestas son espontáneas y nacen del descontento social. No necesitan ser asusadas por nadie, ¿no? Ahora, que alguien se trate de aprovechar de estos movimientos sociales que están sucediendo, eso es otra cosa. Habría que señalar, y yo ahí, Hugo Alberto, tengo clara la situación, en una realidad y un contexto como el peruano, como la realidad peruana, necesitamos de consensos. No vamos a estar pensando como la izquierda de hace 30, 40 años, o la derecha recalcitrante que no admite posiciones diferentes o discrepantes. En la dialéctica y las contradicciones se puede sacar lo mejor para el país, y el desarrollo y las experiencias de desarrollo que existen en otros países más desarrollados que el nuestro nos dan el claro ejemplo de que sin consensos no hay desarrollo, y eso es lo que tenemos que buscar en el país. Y lo primero que tiene que hacer, entiendo yo, la izquierda peruana es cohesionarse y plantear una propuesta al país, porque hay varias izquierdas, no hay unificación de la izquierda peruana, por tanto cada uno lleva agua a su molino y no hay una línea que plantee la izquierda como propuesta para el país, profesor del Águila. El problema es que tenemos una despolitización y desideologización a niveles que ya pues preocupan, ¿no? No se puede vivir al margen de todo esto. Yo soy consciente de todo ello. Es importante que podamos todos tener claridad que necesitamos tener necesariamente, tenemos que ponernos de acuerdo, en primer lugar. Y en segundo lugar, tenemos que tener claridad en la política. Tenemos que saber hacia dónde caminamos. El problema de la política en el país es que se ha desideologizado tanto, poniendo la ideología como algo negativo, y el resultado es o sea, la indiferencia y la falta de direccionalidad de las personas, principalmente los políticos, que no saben hacia dónde van, ¿no? Eso es muy importante señalarlo, ¿no? Por eso te digo, Hugo, es importante que trabajemos en la educación de la ciudadanía. Pero como te señalaba anteriormente, las experiencias nos enseñan, la historia nos enseña que el desarrollo viene a partir del consenso que podamos encontrar entre los políticos, lógicamente de agrupaciones políticas serias, cohesionadas, institucionalizadas, tanto de izquierda como de derecha o de centro, que sean capaces de llegar a consensos. Y aquí en el Perú, evidentemente, es casi imposible llegar a consensos, porque cada uno tiene su cota de poder. La izquierda, la derecha, que está en varios partidos, la izquierda igual diseminada. Es decir, no hay un norte, partiendo de los partidos políticos, que necesitamos como país para los próximos años. Porque ya estamos llegando al bicentenario, 200 años de república, y seguimos siendo, supongo yo, un país bananero, profesor del Águila. Claro, 200 años de república, sin embargo somos todavía un país bastante joven democráticamente hablando. El Perú ha tenido interrupciones de la democracia durante muchísimas oportunidades, ¿no?
La última por Fujimori, y lo recordamos todos. Entonces es reciente. La historia democrática del país es reciente, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Somos un país democráticamente débil. Entonces, en un país democráticamente débil, son los partidos políticos los que tienen que sumar a fortalecer la democracia. ¿Y cómo lo van a hacer? Los partidos políticos tienen que institucionalizarse, tienen que hacer escuela política, tienen que promover la ciudadanía, tienen que promover el conocimiento de la realidad del país, tienen que promover el conocimiento de la realidad histórica. Entonces, esa es la función de los partidos políticos, que no lo hacen. Los partidos políticos son latas vacías, muchas veces vientres de alquiler para el interés de algunos grupos de poder. Vea usted lo que ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Profesor del Águila, ahora vamos a ponernos en una hipótesis. Si la gente dice que hay que cambiar la constitución política del Perú, vamos a poner en esa hipótesis, se cambia la constitución, el punto principal es la parte económica, es el capítulo económico. ¿Qué crees que podía pasar cambiando la Carta Magna en el capítulo económico? Bueno, para cambiar una constitución se necesitaría una asamblea constituyente. ¿Quiénes serían los que participarían de esa asamblea constituyente? Eso es lo que yo me voy a poner aquí un plano bastante objetivo, ¿no? Para tratar de ver los pros y los contras. ¿Quiénes serían los que elaborarían la nueva constitución? Sería esta clase política cuestionada, venida a menos, rechazada por la juventud, por la llamada generación del Bicentenario, que considera que todos los políticos son malos, corruptos y que deben desaparecer. Entonces, ellos serían los que elaborarían esta constitución. Porque no te olvides que por elección popular se elige una constituyente y esa constituyente es la que cambiaría la constitución del país. Esta constitución, que si no me equivoco es la número 12, ha sido elaborada en el tiempo de Fujimori. ¿Quiénes han participado en esta elección de la constitución? Hay gente que está hasta ahora. No está el Rafael Rey participó de esto. La constituyente ha sido mayoritariamente fujimorista en ese tiempo. Ellos nos hicieron esta constitución y es una constitución que responde, en ese momento respondía a los intereses de este gobierno que empezaba la aplicación de la política neoliberal. O sea, esta constitución es un instrumento para la aplicación de la política neoliberal en el país. Así de sencillo. Entonces, cambios que tiene cosas buenas, lógicamente que las debe tener. Hay que leer la Constitución. Dicen que no más es del que 90, la debe tener, la tiene de alguna manera. Más del 90% de peruanos ha leído la Constitución, ¿no? Entonces, lo primero que hay que promover para generar el debate es la lectura de la Constitución, el análisis de nuestra Constitución. El capítulo económico, que son algo de 10 artículos, 10 o un poco más, no estoy seguro, tiene que ser cambiado porque esa Constitución es la que ha generado, por ejemplo, en tiempos de pandemia, que las empresas acaparen las medicinas, que especulen con las medicinas, que suban sus precios exageradamente. Recuerda cuánto costaba el paracetamol en épocas de pandemia y cuánto costaba antes y cuánto cuesta ahora. Esa es una muestra, por ejemplo, a quienes cuestionan que no se debe cambiar la Constitución y todo eso. Economía de libre mercado, o la oferta y la demanda regula el mercado. Así es. Pero eso tiene que ser controlado. No podemos llegar a estos extremos como los que hemos llegado en tiempos de pandemia. Que un paracetamol se eleve de 10 centavos a 10 soles, por ejemplo. Y eso es por hablar de lo más barato. Porque un paracetamol llegó a costar hasta 25 soles. Esas son las consecuencias del libre mercado no regulado, no controlado,
porque el Estado ya se desatiende completamente de todo esto. Pero usted ha dicho algo importante que seguramente hay que volver a retomar. Los que van a participar en la elaboración de la nueva Carta Magna, ¿verdad? Porque eso exige la gente, dice que usted son los políticos que no representan a nadie, son delincuentes, un tal por cual. Entonces, si no vamos a confiar en la clase política que tenemos, ¿quién va a hacer esta nueva constitución, profesor del Águila? Ese es el asunto. O sea, por un lado exigimos algo y por otro lado cuestionamos la realidad del país, ¿no? O sea, por eso te señalaba al inicio, me voy a poner en un plano bastante objetivo, ni para un lado ni para el otro, para tratar de sacar un análisis claro de la situación. O sea, cuestionamos los políticos, les decimos que no sirven para nada, decimos que esta elección de la constituyente tienen que ser los mejores, y nos damos cuenta que cada congreso es peor que el anterior. No sé cómo lo ves tú, pero el congreso anterior estaba tan desprestigiado que Vizcarra lo cerró. Y ahí tiene que ver mucho en realidad, y yo entiendo que debe ser así, no sé si usted puede ratificar, los partidos políticos no son instituciones partidarias, son grupos que se reúnen para tomar el poder y otros son bienes de alquiler que uno va, en el caso por ejemplo de Restauración Nacional, vea usted, se cambió de nombre, se le dio a Forsyth para que haga lo que quiera con ese partido y hoy se llama Victoria Nacional. Si así funciona la cuestión partidaria en el Perú, entonces cada partido es una especie de empresa y busca lo mejor para cada empresa, profesor del Águila. Así es, esa es esta triste realidad, desgraciadamente, una desinstitucionalización de la clase política y de los partidos políticos. Pero eso hubo, reflexionando un poco, también tiene sus orígenes, ¿no? Y su crisis que se agravó en los últimos años, ¿no? Anteriormente, no señalamos pues que todo lo que había anteriormente ha sido mejor, tampoco es cierto, ¿no? Pero teníamos una derecha bien definida, con sus partidos políticos bien organizados. Teníamos una izquierda que el último en unirlo fue Alfonso Barrantes, una izquierda que pues, ha trabajado también bastante a través de sus congresos para unificarse en ese momento en la izquierda unida. Y teníamos a un centro representado principalmente por, bueno, algunos dicen Acción Popular, ¿no? Bueno, Acción Popular ha sido siempre un partido más de derecha que de centro, ¿no? O de centro derecha. Y el APRA, que finalmente terminó derechizado, aunque digan lo contrario los compañeros apristas, pero el APRA se ha modernizado, que es de diferente a cambiar. Así es un partido de derecha. Y entonces, en ese tiempo, teníamos cierta institucionalidad. Con la llegada al poder de Alberto Fujimori, se llega pues, pero al mismo tiempo estos estaban desprestigiados. Entonces Fujimori llega como el gran salvador del país, que había sido sumido en la desgracia, en el subdesarrollo, a causa de sus políticos. O sea, estaban cuestionados los políticos de ese tiempo también. Por eso llega Fujimori y toma el poder con un esquema diferente, ¿no? Entonces, pero en su aplicación de su plan ha sometido al país a una completa desinstitucionalización. Usted vio lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional, modificó algunas cosas, o sea, la institucionalidad del país es al tacho. Y con ella, los partidos políticos también. No te olvides que en ese tiempo se hablaba de político tradicional y político moderno. ¿Recuerdas, no? Como el fujimorismo empezó a separar a los políticos. Los políticos tradicionales que pertenecían a los partidos políticos estaban desprestigiados, desacreditados, no serían absolutamente para nada. Y entonces, hay sectores de la izquierda han apoyado a Fujimori. No hay que olvidar eso. Aplaudieron a Fujimori. Aplaudieron a Fujimori. Entonces, y con ello se estaban poniéndose de acuerdo, o sea, estando de acuerdo
con esta reestructuración de todo el aparato estatal, de todo lo que ocurría en el país, de todo lo que teníamos en el país. Entonces, ahí empieza la desinstitucionalización del país y con ello la desinstitucionalización de los partidos políticos. Y esas consecuencias estamos pagando hasta ahora. Ahora, ¿en qué momento podemos ir en ese proceso de ser más institucionales? Porque, reitero, ayer justamente tomamos una posición referente a que Martín Vizcarra, por ejemplo, se integra a un partido político como invitado, puros invitados, y los fundadores del partido se pronuncian, y los representantes de las regiones, en fin, prácticamente tienen la misma condescendencia con el CEN, porque seguramente había mucho dinero de por medio. En fin, los partidos en este momento no representan de alguna manera con seriedad lo que debe responder el país. Es decir, en otras palabras, los partidos no representan a un sector importante del país. Sí, en este contexto, Hugo, habríamos que hacer una diferenciación. A nivel, los partidos nacionales, pues están identificados con cierta línea política, son de izquierda, son de derecha, son de centro. Yo creo que ahí se tiene que trabajar bastante en lo que es la ciudadanía, la educación de la ciudadanía y la educación también de nuestros jóvenes, ¿no? En la educación y la política. La gente no tiene que tenerle miedo a la política, ¿no? La política no es mala. Que haya políticos malos es otra cosa, ¿no? Pero la política en sí, la política en esencia es servicio, ¿no? Entonces no hay que tenerle miedo a la política. No hay que tenerle miedo a la participación en la política. Entonces, y cuando se le dice al joven que participe en política, ¿de qué manera debe participar? Formándose ideológicamente. Yo entiendo que hay vertientes, evidentemente, el neoliberalismo, el capitalismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo, es decir, el socialismo puro, como lo que practican, por ejemplo, los chinos, porque ahí no hay comunista, porque el comunismo es la última etapa de la vida del ser humano. Mire, el joven, no el joven, la ciudadanía en general, tiene que ser educada en política, tiene que conocer de política. Los jóvenes que quieren participar de la vida política de manera más directa tienen que prepararse políticamente, es decir, conocer por lo menos los principios de izquierdas y derechas para poder tomar una decisión responsable con respecto a su vida política. Eso es lo primero que tiene que hacer el joven, porque si el joven va sin una línea política, lo que hace es desviarse en cualquier momento. No, por ejemplo, en el caso suyo, profesor, para hacer un ejemplo nada más, ¿qué libro debe leer ese joven? Por ejemplo, usted ha leído a Mao Zedong, seguramente ha leído la Revolución Cultural, ha leído a Lenin, la Revolución Bolchevique, ha leído a Mariátegui, los 7 ensayos de la realidad peruana, ha leído de repente a Aya de la Torre, el aprismo, 100 años de aprismo, en fin. ¿Qué debería leer? O en todo caso hay que leer a Adam Smith, La riqueza de las naciones, en fin, ¿qué habrá que leer? Cuando yo era joven leía mucho a Barba Caballero y ahora no le admiro nada. Sí he leído algunos libros de Pepe Barba cuando me parecía que su oposición a Alan era una decisión bastante inteligente y era una decisión responsable de un verdadero aísta, ¿no? Cuando Barba Caballero escribía sus artículos y escribía la historia del APRA y todo eso y cuestionaba a Alan, yo he leído bastante a Barba Caballero cuando era más joven, ¿no? Entonces tenía una cierta admiración por más allá de las diferencias en vida política, ¿no? Pero me parecía una posición clara de un verdadero aísta. Pero la gente, pues, en el tiempo, vea usted la postura de Barba, ahora es un hombre completamente derechizado, ¿no? Y siempre ha sido de derecha. Y las cosas van cambiando, ¿no? Y hay lecturas importantes que, mire, la modernidad hace que los jóvenes sean orientados, lo que decía un antiguo profesor de filosofía, se orienten más hacia la filosofía light, ¿no? Los libros de emprendimiento,
los libros de automotivación y estas cosas, ¿no? Tenía un profesor de filosofía que criticaba mucho estas lecturas, que a mí no me parecen que estén mal, pero hay que leer la filosofía, ¿no? El amor por la ciencia, por la sabiduría, por la ciencia. Entonces, los jóvenes tienen que hacer este tipo de... Ahora, ¿dónde lo van a hacer? Las universidades no están trabajando. Se ha retirado de las universidades el curso de filosofía. Así es, y de los colegios también. Porque dicen que van a formarse terrucos. Así es. Entonces el joven tiene que ser autodidacta, tiene que buscar información, tiene que leer lo que tú has señalado, esas lecturas, a Lenin, a Marx. Tienen que leerlo por cultura, no porque se van a hacer terroristas, se van a hacer izquierdistas, ¿no? Pero cuando va la policía por X motivo a tu casa, de repente, no sé, por visitar a alguien, encuentra un libro de Lenin, de Marx, Engels, en fin, van a decir, está leyendo, historias del terrorismo, cómo es el terrorismo en el pasado, para vincularlo con el futuro de este país. ¿Es posible que eso pueda pasar también? Sí, pero eso, pues, Hugo Alberto, es fruto de la ignorancia en que ha sido sumido el país, ¿no? No podemos seguir con todo esto. Por eso yo siempre manifiesto, y te he manifestado así en varias oportunidades, que no está bien, no es correcto confundir izquierda con terrorismo, ¿no? No está bien, no es correcto, eso es fruto de una ignorancia, pues, que preocupa, ¿no? Los jóvenes tienen que tener lecturas buenas, ¿no? Que lean, por ejemplo, a Marx, es importante, y no por eso van a ser necesariamente de izquierda, ¿no? O pueden leer a intelectuales de derecha también. O ¿no? habrá que leer quizás el libro monumental, que seguramente usted lo ha leído, la enciclopedia, donde escribe Rousseau, sobre lo que ha significado la Revolución Francesa también. Eso, por ejemplo, yo dudo que alguien haya leído completamente la enciclopedia, ¿no? Es enorme, pero sí ha tenido acceso a información sobre ella, ¿no? Estos libros ya no los encuentra en la biblioteca. Pero pues ahora estamos más orientados a hacer lecturas del análisis de esos libros, ¿no? Y eso es muy importante. El joven tiene que ser autodidacta, tiene que educarse y leer estas ¿Cómo lecturas. provocar que estos jóvenes de hoy lean estos libros, busquen esta información? Porque estamos viviendo en la época de la tecnología, donde la gente, los jóvenes están en el celular, que a veces ni siquiera lo utilizan para entrar para buscar libros de historia, sino más para conversar, chatear, poco ocioso prácticamente para muchos estar buscando libros importantes, profesor. Pero aquí está la responsabilidad de los partidos políticos. Es responsabilidad de los partidos políticos hacer sus escuelas políticas y recomendar lecturas para los jóvenes, de izquierda a derecha, pero que se eduquen los jóvenes. Y eso es muy importante. Ahora, hay una ventaja tremenda ahora. Estamos en la era de la información. Los jóvenes, tú recuerdas, Hugo Alberto, tú eres también de mi generación, nosotros antes teníamos muy poco acceso a información. Para hacer un trabajo de investigación, una tesis, tenías que ir a una biblioteca y trabajar con la reducida cantidad de libros que tenías sobre tu tema, ¿no? O sobre un determinado tema. Ahora sí. Esto es diferente. Claro, ahora yo iba normalmente a la biblioteca del colegio, primero el colegio del CNI, luego al colegio Benavides también, que estaba muy cerca de mi casa, ingresaba para recoger información valiosa de investigación que me daban por ejemplo, en qué momento llegaron los españoles al Perú. Era un trabajo de investigación que se hacía para el quinto año de secundaria. Claro, es muy importante, uno tenía que ir a investigar ahí. Pero ahora esto se vuelve mucho más fácil. Si nosotros hemos investigado 10 libros para hacer un trabajo, ahora el joven puede investigar 1000 libros para hacer un trabajo. O sea, la información está por todos lados. El problema ahora, como les señalaba yo a algunos colegas, el problema ahora no es la falta de información, el problema es el exceso de información que no sabemos cómo procesar. Entonces, yo recuerdo conversando en una oportunidad con Roger Runrill, le señalaba que los jóvenes ahora tienen una ventaja sobre las generaciones anteriores
de manejar una inmensa cantidad de información. Y eso es le pone en ventaja sobre las generaciones anteriores, le señalaba. Y él me respondió algo que me parecía bastante interesante. Y te lo repito ahora, tal como me lo dijo Runriel en su momento. Que los jóvenes manejen bastante información no quiere decir que manejen bastante conocimiento, que es diferente. Entonces, el procesamiento de la información se da el conocimiento. Uno para tener conocimiento tiene que procesar una cantidad grande de información, aprovecharlo de una manera óptima y va a tener como fruto el conocimiento. Profesor Del Águila, en realidad es interesante estos temas que deben de alguna manera abordarse en medio de comunicación. Cierto que la coyuntura nos lleva a abordar temas locales, temas muy cotidianos que pasan en la ciudad, pero este tema es fundamental. Vea, usted ha dicho algo importante, y vuelvo a retomar el tema. Nos exigen, usted abre su Facebook de repente, su Twitter, y lo que ve lo primero es, estamos pidiendo una nueva constitución. Y cuando usted señala, ¿quiénes van a elaborar la Carta Magna? Los impresentables, gente que ha estado vinculado en actos de corrupción. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ante esta dramática situación? Sí, ese es un tema que merece un análisis mucho más profundo, una reflexión a conciencia. ¿Qué es lo que necesita el país? Y hacerlo pues sin apasionamientos, porque cuando lo hacemos de manera apasionada políticamente, a veces cometemos errores. Hay que serenarse, hay que sincerarse. ¿Qué es lo que necesita el país? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos retrocedido? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? Desde el plano local y regional, no es tanto ese el debate, ¿no? Porque desde el plano local y regional no vas a cambiar, por ejemplo, el modelo económico. No vas a debate cambiar... es, como usted señala, un gran debate nacional, donde las ideas se centren justamente qué quiere el país. El modelo económico actual está bien para mucha gente, hay que cambiar el capítulo económico, que habrá que modificar la Carta Magna. Sería interesante un debate amplio de la gente sobre este particular, ¿verdad? Así es, y un debate amplio a nivel nacional, porque a nivel regional y local nuestros intereses no es que sean diferentes, pero hay prioridades más urgentes en el plano local y en el plano regional, que tienen que ser enmarcados, que tienen que ser, por ejemplo, el plan de desarrollo que se tenga que trazar para la región Loreto, tiene que estar enmarcado en este modelo económico, porque desde la región no vas a cambiar el modelo económico. No, igualito sucede en la municipalidad, en el gobierno local, provincial o distrital. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes un plan de desarrollo que tienes que enmarcarlo dentro de la política económica del país. No vas a querer transformar la realidad, la política económica desde la provincia de Alto Amazonas, es imposible. Entonces hay cosas que hay que diferenciar. Pero habrá que recoger opiniones también. Usted sabe que no solo en Lima están las mentes más brillantes, también en provincias como la suya están mentes brillantes que pueden aportar seguramente para mejorar modestamente el pensamiento de las personas. Así es, mi estimado Hugo, y ojalá podamos seguir generando este tipo de espacios. A mí me gustaría en algún momento que pase esta pandemia para empezar a conversar de manera más directa y de forma presencial a través de los medios de comunicación, en estos espacios como el suyo, ¿no? Que genera, que podamos debatir alturadamente y sin apasionamientos de orden ideológico para buscar una direccionalidad clara para el país, para la provincia, para la región, ¿no? Es correcto, profesor Lucho Del Águila. Bueno, en realidad este tema de la incidencia de la pandemia en Loreto es casi nada, no hay mucha incidencia. Cierto que hay que protegerse, ¿verdad? Pero no hay que alarmar a la gente. Este tema de las vacunas, este tema de las pruebas rápidas ha sido el mejor negocio que ha ocurrido en el gobierno de Vizcarra. El Perú está endeudado por millones de dólares comprando pruebas rápidas que no sirven para nada, pruebas moleculares y hoy las vacunas que ya en Argentina, en la quincena de diciembre,
comienzan a vacunar, tomando en cuenta que Argentina es el país más quebrado de América Latina. Sin embargo, las vacunas Pfizer van a ser ya, de alguna manera, vacunados allá a más de 15 millones de argentinos. Acá en el Perú no sabemos cuándo comenzará. Así es, pero igual va a ocurrir acá también, van a llegar las vacunas, hay una corriente bastante marcada en contra de las vacunas. Yo te digo con toda sinceridad, yo prefiero vacunarme ante la incertidumbre y todo esto que ha pasado. Es verdad lo que tú señalas con el tema de las pruebas rápidas. Yo supuestamente he tenido COVID en el mes de mayo. No me hice ningún análisis por el temor a salir, porque en ese tiempo estábamos en el aislamiento. Confinamiento. Confinamiento. Y posteriormente en el mes de agosto tengo una afección de salud, voy a que me hagan una intervención quirúrgica y resulto positivo en COVID. O sea, pero no he manifestado ya ningún síntoma más adelante. O sea, no entiendo lo que pasa con toda esta situación, ¿no? Y te digo porque hemos experimentado, como decimos acá en nuestra zona, en carne propia. Hemos experimentado esta situación, ¿no? De las pruebas rápidas y de pasar por esta experiencia del COVID aquí en la localidad. Bueno, es cierto, hay aún todavía mucho oscurantismo sobre este tema del COVID-19, pero en fin, habrá que seguir cuidándose, reitero, pero sí. Más allá de la enfermedad, la gente, profesor Del Águila, ya no le tiene temor a la enfermedad, le tiene temor al hambre, a la miseria, y la gente quiere trabajar. Su economía está totalmente quebrada. Eso ha ocurrido, ¿no? Es lo que decían los trabajadores que viven del diario, ¿no? Si no me mata el COVID, me va a matar el hambre. Entonces prefiero salir a trabajar. Pero también eso en Perú eso hay que decirlo sin temor, Perú es uno de los países que peor ha manejado la pandemia en el mundo. Perú es el país que tiene más muertos por millón de habitantes. Quiere decir, eso no es solamente responsabilidad del gobierno, eso tiene que ver con una profunda crisis en el país, la indisciplina, la falta de transparencia, la falta de educación, la precariedad de los sistemas de salud. O sea, lo que hemos vivido en el país es una experiencia bastante amarga, una experiencia negativa, que lo vamos a recordar por el resto de nuestras vidas, ¿no? Esto va a quedar marcado en la historia de cómo se ha manejado el Perú en pandemia. Exacto, ha sido uno de los países que peor ha manejado la pandemia, no solo su gobierno, sino los mismos ciudadanos, que no hemos podido. Hay una corresponsabilidad entre el gobierno y las personas. Así es. Bueno, para terminar, le vuelvo a preguntar, ¿usted está contento con el gobierno de Sagasti porque sigue pensando de que un intelectual, un investigador, un hombre de la alta aristocracia, seguramente peruana, costarricense, en fin, puede conducir bien este país, profesor Del Águila? Yo lo que creo es que hay que ir preparándonos para elegir un mejor gobierno. Yo lo que creo es que hay que ir trabajando en educar a la ciudadanía para que elija responsablemente y no se esté quejando después de las elecciones o las decisiones que tome. Este periodo, que son unos poquísimos meses, que se van a ir volando, las elecciones están a la vuelta de la esquina, vamos a tener el verdadero poder en nuestras manos en abril, de elegir responsablemente a quien no nos defraude en el país, no porque porque hable bonito, o porque sea guapo, como están diciendo ahorita, sino porque tenga una propuesta clara. No se vaya todavía, profesor, le pregunto algo concreto. No sé si usted tiene claro este asunto de las encuestas que ponen a Forsyth prácticamente ya en la presidencia de la República. Luego también aparece Urresti y también aparece la señora Fujimori y César Acuña Peralta, y también aparece Johnny Lescano. De estas cinco personalidades, ¿quién cree usted que tiene las características idóneas para manejar este país? Bueno, esa es una buena pregunta en realidad, ¿no?
que merece un análisis bastante profundo. Hay que revisarlas, porque que yo sepa, ahora en este momento, nadie ha expuesto de manera clara sus propuestas de desarrollo para el país. Ninguno. No le he escuchado al señor Forsyth tener un planteamiento claro, porque lógicamente no tendrá los espacios para hacerlo. Lo único que le he escuchado es decir que hay que cambiar la estructura del Estado, ¿no? ¿Y cuál es la estructura del Estado? Y no sabía cuál era la estructura del Estado. Luego él salió a hacer una aclaración de que no, esas declaraciones eran editadas. Entonces, más allá del cuestionamiento a la corrupción, del cuestionamiento a los políticos viejos que no han hecho nada, que son corruptos, que son incompetentes, que no sirven para nada, más allá de eso no hay otros planteamientos. Entonces es difícil tomar una decisión sin la información de lo que realmente ellos plantean, ¿no? Uh-huh. El caso de Forsyth es clarísimo. El caso del general Urresti, que Podemos Perú es una organización de derecha con muchos cuestionamientos. Cecilia García es la abanderada de Podemos Perú y muchos de izquierda se pegan a ese discurso incendiario, a ese discurso contestatario, a ese discurso de encarar al poder. Y para tomar una decisión no necesariamente hay que guiarse de eso, sino hay que guiarse del planteamiento, de lo que plantean como desarrollo para el país, como idea de desarrollo para el país. Entonces es difícil tomar una decisión ahora. Vamos a tener que promover el debate con Hugo en espacios como el tuyo, informar sobre las propuestas que tienen para el país, ¿no? Y sobre eso tomar una decisión responsable, ¿no? Verónica Mendoza tiene planteamientos de cambiar la Constitución, habría que escucharle. Hernando de Soto ha tenido relaciones con el fujimorismo, también tiene un planteamiento que a mí me parece importante, pero habida cuenta de que tiene antecedentes de haber tenido relación bastante cercana con el fujimorismo, ya le vuelve un poco confiable, ¿no? Pero entonces, no es un delito que haya apoyado las políticas implementadas durante el fujimorismo, no es un delito. Sin duda, pero siempre hay que tener en cuenta nuestros antecedentes, ¿no? Y veo que simpatiza con él, usted siendo un hombre de la izquierda. No, con Hernando de Soto no tengo simplemente estoy haciendo una revisión general de los planteamientos que todos ellos tienen, ¿no? ¿Y el Partido Morado usted cree que puede asumir de manera seria la conducción de este país? El Partido Morado es un partido que ha venido trabajando durante bastante tiempo con Guzmán, con muchos cuestionamientos. Guzmán ha trabajado ya en el Estado hace unos años. Habría que revisar su planteamiento, pues, ¿no? O sea, de momento no se descarta ni se descalifica a ningún partido político. Yo creo que todos tienen que mostrar sus planteamientos al país y principalmente a los jóvenes para que se pueda tomar una decisión responsable en las próximas elecciones, porque es en las elecciones que el poder, el pueblo realmente tiene el poder en las elecciones. Profesor del Águila, reitero mi saludo, mi agradecimiento por este tiempo que nos ha brindado para un poco reflexionar todo lo que está ocurriendo en el país y seguramente va a ser parte de un debate amplio en lo que hemos conversado esta mañana. Un abrazo a la distancia. Si algo tiene que decir a la opinión pública, le escuchamos en este humilde y modesto programa. Muchísimas gracias, Hugo, por el espacio que brindas. Para mí siempre es un placer poder conversar contigo. Me gusta mucho que se generen estos espacios y hay que aprovecharlos. Y por eso yo te agradezco bastante por la oportunidad que me das de llegar a la ciudadanía y de poder contribuir en algo también a la información en la provincia del Amazonas. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, profesor del Águila.